Hola, Timoteo, ¿qué tal? Lucas, Mira, espera, voy a prender la cámara. sí, Dice, así conoces luego a la gente que se vaya conectando. ajá, ajá, Ya vi sí, que, recién. ya vi que subiste la tarea. Es que no la pude hacer el Justilla. domingo. Es que no la pude hacer antes y la verdad que aproveché estos días para entregarla. No sé si eso baja nota o no, pero bueno, es que no pude. No, a ver, con retrasos pequeños no bajo la nota. Yo comprendo que la gente tiene sus tareas, pero sí que conviene no retrasarse porque si uno acumula luego otra, pues después ya es muy difícil llevarlo al día. Si Ya es no sé algo si has visto que puntual, hay sí. carga. Mm, ya. Pero bueno, bien, bien. Sí. Al final, y bueno, vi que la subiste ayer o así, ¿no? Porque a mí No, me... lo subí No, hoy hoy. por la tarde, hoy como a Ah, las sí. 5 de la tarde Sí, o por eso, así. como lo vi ahora por la tarde. Vale. Sí, terminé por la tarde. Pues a ver, los que se conectan, algunos me avisaron que no pueden estar, porque claro, a veces les coincide con o por trabajo o por cosas personales y si me avisan, mejor, porque si no, luego retrasamos el inicio, esperando a ver quién se conecta. Este año además tengo un montón de alumnos, hay 20, sois 24, ¿Tenés en lista? Mira, ¿tenés en lista a un chico que se llama Jonathan Montalbán? creo que sí. Ah, vale, Sí, estupendo. sí. Vale, genial. Porque este chico es de Amara y tuvo problemas para la inscripción. Y el Ah, pobre estaba ahí fastidiado, pero bueno, me alegro que sí. esté. Sí, está, sí, sí. Bueno, Hay alguno más que conozco por ahí, pero no conozco a todos. bueno, genial. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Hola, Hola, buenas tardes. hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Igualmente, no os Hola, conozco a la buenas. mayoría. Ujú. ¿Qué tal, Lourdes? Hola, Voy a buenas. ir apuntando porque tengo que apuntar los que estáis presentes para el control de la asignatura. Y bueno, ¿de dónde sois vosotros? Contadme algo mientras van entrando los demás. Bueno, Perfecto. yo vivo Perdón. vivo en Sevilla, Sevilla. pero soy de San Ah, Sebastián, ah, vale, vale. de Amara, de la iglesia de Amara. Ah, sí, con Jaime Arriaca. Sí, nos Sí. conocemos. Ahora estoy en Sevilla, en Oret. Ah, estás con Prado, con Miguel Ángel Prado. Sí, sí. Ah, sí, también nos conocemos bien. Ah, muy bien, estupendo. Hola, Pablo. Y Diego, Pues, ¿tú de dónde eres? Que sí que no Sí, te mucho conozco. gusto. Yo me llamo Diego. Estoy viviendo actualmente en Ginebra, Suiza. Y yo soy boliviano, pero hace 18 años que resido aquí Mm, y voy a la iglesia cristiana evangélica de Carush. No sé si, bueno, hemos conocido, me parece, a Jaime Ardiaca sí, en el pasado y pues me parece que hay uno o dos maestros del instituto que han venido a alguna reunión que hemos tenido. ¿y en qué parte me dijiste? ¿En Ginebra estás? En Sí, en Ginebra. Ginebra mismo. ¿Hay algún español ahí en la iglesia? Porque hay muchos españoles que van por ahí. ¿Está José María Méndez? ¿Puede ser? ¿Le conoces? No, no, No. no, está la familia García. Me parece, bueno, la iglesia la fundó, sí, el papá que se llama Carlos García en los Ah, años 60. vale. Sí, porque conozco a gente que está ahí en Ginebra, en iglesias de habla hispana y eso. Bueno, muy bien. Hola Jordi, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, ¿estás en Alemania? Sí, estoy en Alemania desde hace unos añitos ya. Ah, ¿en qué parte de Alemania estás? Pues estoy en la parte del sur, estamos cerca de Stuttgart, en una ciudad que se llama Ludwigsburg. Ujú. Y bueno, somos de Barcelona, originarios de Barcelona. Y pues nada, hace pues como 12 años que estamos aquí en Alemania. Bueno, ya llevas tiempo, sí. Ujú. Un tiempecito, sí. ¿Y de Barcelona? ¿Ibais a alguna iglesia en Barcelona? Sí, sí, sí. Nosotros nos congregábamos en la iglesia del Valle de Brón, Ujú. en Barcelona. Sí.
Y posteriormente nos fuimos a vivir a Tarrasa, pero seguíamos congregándonos allí. Y entonces, bueno, cuando vamos de vacaciones, pues visitamos varias iglesias que son iglesias digamos, de nuestro núcleo. Y bueno, ahí estamos. Muy bien. Yo de Alemania sí que no conozco más, que solo estuve en donde está la escuela bíblica. Ay, que se me fue el nombre. Hay una escuela bíblica donde estaba un hombre fue muy famoso que escribió varios libros, Eric Sauer. Pasa que No son ya conozco. libros antiguos. Sí, la escuela bíblica, uy, ahora, y si estuvimos ahí, ya no me acuerdo. Estuve 2 veces ahí, creo, en esa escuela bíblica, en unas conferencias que hubo internacionales. Bueno, No te suena, vale. Bueno, pues seguimos saludando por ahí a los demás. Bueno, no le di la palabra antes a Lucas y a Pablo porque yo a ellos sí que los conozco, pero podéis presentaros para los demás, os vayan conociendo. Pablo. Sí, Lucas, venga. Bueno, voy yo entonces. Yo soy Lucas, sí, tengo 29 años, resido aquí en La Coruña, soy argentino y bueno, con ganas de aprender. Un gusto conoceros a todos. Muy bien. Pablo, ¿tú de dónde eres? Pues bueno, me llamo Pablo, soy de Coruña también y llevo toda la vida viviendo aquí básicamente, yendo a la misma iglesia, que Timoteo es pastor, entonces bueno, por eso ya nos conocemos toda la vida, vamos. Muy bien. Bueno, tenemos también por ahí a Ogla. ¿Tú de dónde Hola, vienes? hola, soy Ogla, vivo en San Sebastián Donosti, Ah, soy de Honduras, muy bien. sí. De Honduras es Roger también. Sí, sí, también, sí, 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 pues los sí, conozco, sí. sí, de la misma zona. ¿Estás en Ah, de la Azpeitia, misma. Ogla? ¿Ogla? De Azpeitia, sí, 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 Iglesia Hija de Amara, Ujú. Sí, sí, sí. sí. Ah, Tú muy bien. estuviste en Amara, ¿no, Lucas? Sí, es que me suena mucho tu cara. De Lourdes no recuerdo, pero de tu cara sí, Ogla. Contigo estuvimos en un curso ahí en Amara, Es- Ajá, el que de maestros y predicadores. compartió Jaime el Sí, sí, curso. sí. Pues mira, viajo la semana Sí. que viene para allí, a ver si coincidimos. Ah, qué guay, mira, qué Qué bien. bien. Sí, sí. Bueno, al final el mundo es pequeño, ¿eh? Sí, sí. Ujú. Loida, te saludamos. Hola, ¿Nos dices algo de ti? soy Loida, yo soy de Barcelona. Y, Bueno, yo soy Xavi, que también estoy haciendo el curso, pero Ah, por el matrimonio, pues entramos juntos. y quizás tenemos que salir a poner a acabar de dormir a una de nuestras hijas. vale, no pasa nada. Bueno, y entonces tú, Xavi, eres de la famosa familia Urrutia. Víctor Correcto. Urrutia y siguientes generaciones, ¿no? Sí, 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 sí. Yo soy Ya, el nieto de Armand Urrutia. tú eres de Armand, Soy el nieto de Armand, sí. nieto de Armand, sí, sí que le conocimos, sí, el médico. Sí, Sí. sí, sí, Ah, sí. qué bien. Bueno, pues que siga la saga, ¿no? Sí, sí, sí. Es De una buena momento saga. ya tiene 3 bisnietos. 3 ya, fíjate. Sí, Bueno, muy bien. Bueno que están en la iglesia y todo, así que muy bien. sí, sí. Ángeles, María, tú eres Araguás, también de Sí, apellido conocido Araguás. sí, por mi Desde tío, que, seguro. bueno, conozco a Josep y a David, Ujú, a los dos. mis Vale, tíos, sí. bueno, sé que tú también estás en Barcelona, supongo. Sí, sí. Muy bien. Vamos a dar un minutillo más, a ver si se conecta alguien más. Sé que algunos me avisaron que no pueden estar. Si tenemos un grupo de 3 o 4 que no pueden conectarse de Ah, nuestra que les iglesia. conoces. Sí, es que nos hemos juntado para hacer el curso todos, porque Ah, queremos hacerlo como liderazgo de jóvenes y vale. algunos de la iglesia también. O sea que sois de la iglesia de Sandra también Sí, de y de Trevor. Daniel. Sí, Estáis Daniel en y también Trevor. se excusan también Marta Angle, Ayaguayo y Ah, Michael Carrión. vale, vale, ¿No? vale.
que ese también supongo que es de la familia Carrión, de los de Apen, conocidos también. O sea que ellos no van a estar tampoco, ¿no? No, no pueden entrar. Vale. Sí, me dijeron, me avisó eso Sandra, que sí que la conozco, que ya hizo otro año conmigo hermenéutica, y me dijo que no podían estar, que tenían ensayo el grupo de alabanza, que tener retiro de iglesia. Sí. Muy bien. Nosotros también lo tendremos ahora a final de mes. Bueno, pues si alguien escribió algo por ahí. Bueno, déjame repasar la lista de los que los tengo apuntados, porque si no os pido después deberes si no los tengo. Vale, está entrando ahora uno más. Voy a contestarle a una que dice que tiene problemas, que no sabe cómo entrar. A ver si le podemos ayudar. Vosotros no tuvisteis problema, ¿no? Para entrar con el enlace. No. Vale. Bueno, a ver si lo consigo. Bueno, Hans, no sé si nos escuchas, si nos quieres saludar, decirnos algo. Bienvenido. Bueno, pues está ocupado ahora mismo. Bueno, pues nada, bienvenidos y vamos a comenzar porque luego el tiempo se nos va a ir rápido. Es una asignatura muy de estudiar y las preguntas en realidad no son como en otras asignaturas que son trabajos, son más de asegurarnos que leéis el material, porque claro, luego viene el examen que es tipo test online y por lo menos si contestáis la pregunta sabemos que os habéis leído la materia y también os sirve para ir repasando y fijando algunos conceptos, ¿no? Sobre todo algunas, como siempre, contestáis algunos demasiado escueto y otros demasiado largo. No hace falta que os enrolléis y si están los puntos claves estarán bien contestados. Y algunos hay que fijarse. A veces también encuentro que algunos contestan rápido la pregunta sin fijarse y se nota en la respuesta. Y en algún caso también he visto que la respuesta, en lugar de encontrarla en las notas, las han buscado por internet, porque es más rápido preguntarle a Google la respuesta a veces que mirar en las notas, ¿no? Pero también se termina detectando. Así que bueno, ser buenos. Aquí todo el mundo aprueba con buena nota si haces los trabajos. Lo importante, como os digo en el primer correo, es ir al día, porque si acumulas, después se hace bastante cuesta arriba ponerse al día. He visto que varios también habéis sido muy valientes y estáis apuntados a Comunicación 1. Y llevar 2 asignaturas sí que hay que disponer de tiempo, ¿eh? Sí. Pero bueno, está bien, hay que intentarlo. Y una recomendación también, si es posible, los que escribís, me enviáis las respuestas en PDF. A ver, no hay mayor problema, pero como al corregir me gusta poneros alguna nota, ¿no?
por qué está bien o por qué está mal, me facilitáis la tarea si me lo enviáis en un formato que no sea PDF. Aunque puedo escribir en los PDFs. El PDF me vale si me dejáis espacio entre una pregunta y otra también, porque puedo hacer anotaciones. Si no, me es un poco más complicado. Así que si no os da demasiado trabajo, agradezco eso. Bueno, vale, pues nada, voy a compartir pantalla y vamos con la materia. Lo que vamos a hacer es un poco de repaso de lo que entra en el examen. Y algunas cosas más que siempre hay que no están en la asignatura que compartimos, que espero que sean de vuestro interés. Muy bien. Bueno, ¿por qué estudiar cosas de historia, no? Es importante conocer todo esto. A lo mejor la primera respuesta dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Biblia, no? ¿Cuál es la relación? Bueno, creo que es importante para entender muchas cosas que sin ellas se nos pueden escapar. Por ejemplo, si yo uso la palabra carro, pues aquí en Galicia se piensa en una cosa. Si eres portugués o eres brasileño, entiendes una cosa diferente. Y es la misma palabra en castellano, pero el carro aquí en Galicia pues se usa sobre todo el carro de vacas, podría ser de caballos también, ¿no? Mientras que en Portugal o en Brasil un carro es un coche. Entonces el contexto histórico es muy importante para entender lo que estamos leyendo. En el caso del Nuevo Testamento, pues es importante que entendamos quiénes eran los escribas y los fariseos que aparecen con frecuencia en el Nuevo Testamento, de dónde vienen, ¿no? Cuál fue su origen, por qué los judíos que se querían cargar a Jesús, por qué no lo mataron ellos si querían acabar con él, ¿no? Y también pues entender algunas dificultades que tenía la iglesia primitiva por las que escribe Pablo sus cartas, pues entender cuál era el contexto, qué es lo que estaba pasando, por qué los perseguían a los primeros cristianos. Gálatas 4, ¿cómo nos presenta Pablo el nacimiento de Jesús? ¿Qué nos dice acerca del nacimiento de Jesús? Bueno, pues nos destaca el momento, el tiempo del nacimiento. La palabra ahí, tiempo, en la plenitud del tiempo, pues esa palabra tiempo es la palabra griega cronos, que significa el tiempo cronológico. Es decir, que Jesús nació en el contexto histórico, dentro de la historia, ¿no? Un momento histórico. También nos señala el modo en el que nació, cómo apareció Jesús, pues vino nacido de mujer y eso apunta a su humanidad. Y luego el contexto religioso, cultural, nacido bajo la ley, o sea, el contexto religioso, contexto cultural en el que viene Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando se habla del tiempo, pues tiene varios significados o varios sentidos. A veces la palabra es la palabra kairos. Y kairos, cuando se usa esa palabra, significa que es un momento, es una circunstancia, no es una fecha concreta o un momento concreto, sino una situación. Por ejemplo, aparece en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, cuando Pedro predica y dice: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y él envía a Jesús. Entonces, tiempos de refrigerio no significa una fecha, un día, sino unas circunstancias. En cambio, la palabra cronos, como dije antes, habla de cronología, de fechar, de poner una fecha dentro de la historia. Es una palabra que Lucas, por ejemplo, la usa con frecuencia, que sabéis que él hace esa gran tarea de historiador. Pero cuando hablamos de fecha, pues nosotros en nuestra cultura, en nuestro tiempo, usamos cronología absoluta, ¿no? Decimos que hoy pues es el día 8 de octubre de 2024. En la Biblia no. En la Biblia las fechas en aquel tiempo eran relativas. Se ponían fechas relacionadas con un emperador determinado. Y, por ejemplo, por citar a Lucas también, capítulo 3, versículo 1, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César. Así que
La fecha se pone en función de este emperador. Por lo tanto, si queremos tener idea de qué época era, necesitamos conocer esa historia y conocer era ese emperador. Y bueno, en el caso de Gálatas, le añade a esta palabra tiempo, que en ese caso sí que era cronos, le añade una palabra antes, que es la plenitud del tiempo, para matizarlo. Y la plenitud del tiempo con la que quiere matizar Pablo ese momento histórico en el que Jesús nace, quiere decir que ocurrió dentro de un tiempo cronos, pero fue un tiempo que estaba marcado por esa plenitud. Era el momento de la plenitud, es decir, que la idea no tanto era de una fecha marcado en un calendario, sino del momento oportuno. Esa palabra plenitud apunta al momento oportuno que estaba en la mente de Dios para que viniera el Hijo de Dios. Y vamos a estar viendo algunas cosas porque ese era un momento oportuno para el nacimiento de Jesús, por qué se daban las condiciones para que viniera el Hijo de Dios precisamente en ese tiempo, en ese momento cronológico. Bueno, pues, ¿qué es lo que había entonces, ¿no? Esa es la pregunta. Para que fuera el tiempo de Dios para la venida de su Hijo, ¿qué circunstancias había? Bueno, pues lo que podemos ver, y esta sí que creo que no es la presentación, creo que es otra imagen que se debió saltar de sitio. Bueno, así que no le hagáis caso. Vale, no, esta tampoco es. Es esta, pero no es. Esta, aquí estamos, vale. A ver si la puedo resituar. Vale, creo que ya la tengo colocada en su sitio. Vale, entonces, ¿qué circunstancias históricas hacían que ese fuera el tiempo de Dios para la venida de Jesús? Bueno, pues lo que encontramos que había infraestructuras. El Imperio Romano presentaba excelentes infraestructuras para facilitar la expansión del Evangelio, de la buena noticia. Habían hecho carreteras por todo el imperio. Además, el Imperio Romano se ocupaba de la seguridad en los viajes y la ausencia de fronteras, que siempre era una barrera para pasar de un lugar a otro. Con el Imperio Romano, pues los desplazamientos se hacían fáciles desde cualquier extremo hasta el final del mundo, ¿no? Por así decir, hasta Finisterre, hasta el final del imperio. ¿Qué otro factor había importante? Un idioma común. El Imperio Romano había establecido un poco antes, ya viniendo desde los griegos, el griego común, el koiné, que era utilizado, era el idioma oficial en todo el territorio que había conquistado anteriormente Alejandro Magno. Así que el idioma común también facilitaba la comunicación de la buena noticia. ¿Y con las religiones? Pues, ¿qué pasa con las religiones en el tiempo del Imperio Romano? Bueno, pues que el Imperio Romano favorecía un poco o era tolerante con las diversas creencias de los pueblos, respetaba las religiones de los pueblos y también de alguna manera el imperio era un lugar de encuentro de diferentes culturas, como lo encontramos en Jerusalén, ¿no? El día de Pentecostés, que había gente ahí de muchos lugares y de muchos idiomas. Y ese encuentro que servía el imperio, pues también favorecía que el evangelio pudiera llegar a las diferentes culturas. Y por último, mencionar la situación de los judíos. Los judíos estaban en una situación de crisis ya de muchos años y realmente tenían ciertas ansias de libertad porque estaban sometidos a los romanos. Entonces estaban con esa ansia, con ese deseo de que viniera alguien para sacarles de esa opresión. Y también internamente, pues los judíos estaban en crisis porque había conflictos y eso hacía que había algunas personas que estaban leyendo el Antiguo Testamento, meditando o reflexionando acerca de las promesas de Dios. Bien, pues estos factores son los que también encontramos que Pablo los utiliza como una oportunidad estratégica para avanzar el Evangelio. Si vemos los lugares y las rutas de Pablo cuando él sale de misionero, observamos que él toma las grandes rutas del Imperio Romano y se dirige a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades del imperio eran lugares de concurrencia.
La gente de otros pueblos, de otros lugares alrededor, más pequeños, siempre bajaban a las grandes ciudades, a los centros comerciales, a los centros políticos y centros sociales donde se promovía la cultura griega. Y Pablo usa esta estrategia de ir a estas grandes ciudades. Dentro de las ciudades, ¿cuál es su estrategia además? Bueno, pues se dirige, y cuando lees el libro de Hechos es una constante, se dirige siempre primero a un lugar. ¿A dónde va Pablo primero? ¿Qué es lo que elige como primer lugar para ir? Pues las sinagogas. ¿Y por qué irá a las sinagogas primero? Bueno, por una parte porque es donde están reunidos, donde se reúnen los judíos que habían huido de la persecución, de la dispersión, ya desde antes de Cristo, y pues de alguna manera es gente que está esperando, ¿no?, la venida del Mesías, y él les va a anunciar que el Mesías ya ha venido. Así que las sinagogas se convierten como en un punto de apoyo para luego poder establecer iglesias, pues donde se encontró con personas que eran receptivas, personas que ya conocían la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y que estaban con esa expectativa del Mesías. Entonces, en principio, eran los primeros para recibir ese mensaje. Y todo eso pues fueron factores que favorecieron la rápida extensión del Evangelio. Realmente hoy lo pensamos, ¿no? Y tú dices, bueno, el Imperio Romano en el primer siglo, con los medios de transporte que había, ¿cómo es posible que en tan pocos años el Evangelio realmente se extendió de una forma asombrosa, ¿no? Así que fue realmente interesante como Pablo pues tuvo esa estrategia para avanzar rápido el Evangelio por el imperio. El Imperio Romano, hablamos algo más acerca del imperio. Ahora, algunos hitos importantes que debemos de tener en cuenta y que tengan relación, claro, con el Nuevo Testamento. ¿Qué cosas importantes hay? Bueno, el Imperio Romano tuvo varias etapas. Nació en el siglo VIII a.C., en el año 753, y tuvo su primera etapa de monarquía, pero luego enseguida se convirtió en una república. Cuando llega el año 350, alcanza la hegemonía sobre Italia. Y en ese tiempo hay conflicto entre dos grandes ciudades, que es Roma y Cartago, que quieren controlar el Mediterráneo, que era el núcleo central y por donde pasaba también el comercio. Y en esta competencia, ¿no?, entre Roma y Cartago, pues termina dominando Roma. Y entonces Roma se hace con el control y divide el imperio en provincias, que pone a su cargo a senadores o militares romanos. Este mapa es la extensión a la que llegó el imperio de Roma, como veis, todo lo que hoy es Europa y prácticamente y algo más. Y esto fue en el tiempo de Julio César, que se extendió hacia Occidente, hacia nosotros, hacia España, hacia Inglaterra, hasta Britania, ¿no? Fue el límite hasta donde llegó a extenderse el imperio en Occidente. Y desde Roma hacia Oriente, pues ahí destacó un político y general que fue Pompeyo, y él conquistó toda esa zona oriental, la zona de Siria. Sin embargo, en principio, interesante, no llegó a conquistar Palestina, no cogió Palestina, sino alrededor. Luego la entrada efectivamente de Roma en Palestina pues fue por las crisis que hasta los propios palestinos pidieron que intervinieran y pusieran orden en aquellas luchas internas de los judíos. Cuando fue asesinado Julio César, este gran imperio se dividió entre dos, ¿no?, entre Octavio y Antonio, y se dividen, uno la parte occidental y el otro la parte oriental. Y al final hubo enfrentamientos entre ellos, también intentando dominarlo todo, y vence Octavio, y él es el que vuelve a retomar el control general. Vamos a echar un vistazo también a algunos detalles interesantes de los emperadores, sobre todo en el aspecto religioso. Los romanos eran defensores del honor, también de la familia, y realmente establecieron el fundamento de las leyes que llegan hasta nosotros, ¿no? Todas las leyes occidentales tienen base en las leyes promulgadas por los romanos. Y su gobierno, el Senado, pues se sujetaba a la ley, ¿no? La ley era lo importante y eso daba seguridad y estabilidad.
Pero el Imperio Romano, conforme se fue extendiendo hacia Oriente, fue recibiendo influencia de otras culturas. Y en el este, pues la influencia de los modelos de los monarcas orientales, que eran algo más que simplemente gobernadores o políticos, pues tenían incluso idea de convertirse en dioses, ¿no? Se deificaban, como conocéis bien la historia de los faraones, ¿no? Y entonces los romanos un poco fueron influidos y acariciaron esta idea que les pareció atractiva de convertirse en algo más que un rey, un emperador, un gobernador, en convertirse en dioses. Y aunque Octavio, él no se deificó, él no se proclamó Dios, pero sí que fue acumulando títulos para sí, título por el que más le conocemos en la actualidad, el título de Augusto César. ¿Y qué significaba eso de Augusto César? ¿Por qué él decide llamarse Augusto César, que es uno de sus títulos? Bueno, pues significa santo, majestuoso o venerable. Entonces ya va acariciando esa idea de mezclar la religión con la política. También se llama pontífice, se tomó el nombre, el título, mejor dicho, de pontífice máximo. Y eso está ilustrado en las monedas que son de la época, donde aparece precisamente esa inscripción de pontífice máximo. Y ese era un título que se le daba al sacerdote principal. Así que este Augusto César se toma el título de un sacerdote, de sacerdote para él. Esa palabra de pontífice venía del funcionario en Roma que tenía a su cargo el cuidado del puente sobre el río Tíber. Pontífice pues, tiene que ver con puente, entonces el pontífice era el encargado del puente que está sobre el río Tíber, que para ellos pues era un río sagrado. Así que al mismo tiempo era casi como una deidad y ahí la conexión. Y también otro título, entre otros más, que se atribuyó a este hombre, a Augusto César, pues también fue padre de la patria, ¿no? Se llamó, a sí mismo se puso el título de padre de la patria. Él sí a su sucesor, mejor dicho, a su antecesor, que fue Julio César, él sí que lo elevó a la categoría de Dios. Y eso fue una novedad dentro del Imperio Romano. Y eso precisamente, cuando el emperador se convierte en Dios, es lo que da lugar al conflicto con la fe cristiana. Porque claro, si él es Dios, pues no va a aceptar que hay otro Dios más que el César. Y ahí es donde entra el conflicto Roma con el cristianismo. Augusto César gobierna del 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo. Por lo tanto, este emperador está gobernando durante el nacimiento de Jesús. Otros emperadores romanos. El siguiente, que gobierna del 14 al 37, es Tiberio. Ese es el emperador de la época del ministerio y de la muerte de Jesús. Luego a él le sigue Calígula famoso también porque este en realidad era un enfermo mental. Fijaos hasta qué punto que él nombra ministro del gobierno a un caballo. Así que podéis imaginar el talante de este hombre cuál era. Y él tomó más costumbres de Oriente, como casarse con su hermana, que es lo que solían hacer los egipcios. Como sabéis, terminó asesinado. Después Claudio. Claudio tiene conexiones con el libro de Hechos, porque él es el que proclamó el edicto de expulsión de los judíos de Roma y que afectó a un matrimonio. ¿A quién? A Priscila y Aquila. Y eso lo encuentras en Hechos 18, el versículo 2. Y esa circunstancia pues, hizo que tuvieran un encuentro con Pablo en Corinto y llegaran a ser colaboradores. Hay una sugerencia, una propuesta, que ese edicto de Claudio de expulsión de los judíos fue motivado por un tal Cresto y se piensa que probablemente puede ser una referencia a Cristo. Dice que ese fue el motivo del edicto
de que había conflictos motivados por un tal Cresto y probablemente estuviera refiriéndose precisamente que era por causa de Cristo, es decir, de los seguidores de Cristo. Y lo cierto es que la predicación acerca de Cristo provocaba con frecuencia alborotos entre los judíos, ¿no? Puedes leer el libro de los Hechos y en varios lugares encontramos cómo los judíos se enfrentan a la predicación del cristianismo. Por ejemplo, en Hechos 19, versículo 23 y 29 dice: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Es un ejemplo de las más referencias que hay de que efectivamente la proclamación de Cristo pues daba lugar a alboroto por parte de los judíos que se enfrentaban y se oponían. Un hecho importante que tenemos que tener en cuenta también, que puede sorprender y a muchos les sorprende, es que los datos sobre historia que no sea historia propiamente romana, del pueblo romano, de los romanos, no eran recogidos en los historiadores, no eran recogidos con mucha precisión. Por eso a veces pues nos puede sorprender que falte información, pues porque los romanos no tenían mucho interés en registrar los datos de otros que no fueran los de ellos. ¿Qué más emperadores importantes tienen conexión con el Nuevo Testamento? Pues claro que decir de Nerón, año 54 al 68. Un detalle interesante es que para los romanos, los cristianos en principio no eran otra cosa más que una secta judía. Los veían como judíos, simplemente eran judíos, pero que se habían formado como una secta aparte. Pero ya en tiempo de Nerón es cuando se reconoce a los cristianos como otra cosa, que eran algo más, eran una religión diferente. Por eso que hasta ese tiempo los cristianos eran como consentidos, ¿no? Por el Imperio Romano no había mayores conflictos, pero a partir de Nerón sí que ya se diferencian y ya tienen claro que los cristianos son algo diferente de los judíos y comienzan las persecuciones, y en el tiempo de Nerón ocurre la muerte de Pedro y de Pablo. Bueno, ese es el Coliseo, como sabéis, de Roma. Después viene Vespasiano, en los años 69 al 79, en realidad era un comandante romano y él estaba ocupado sitiando Jerusalén. Bueno, ¿por qué sitiaban Jerusalén? Por las revueltas de los judíos. Pues Roma, cuando había muchos jaleos, pues lo que hacía era intervenir, ¿no? Y para poner orden. Entonces este comandante estaba con el ejército romano rodeando la ciudad de Jerusalén para afrontar esa revuelta de los judíos, pero en ese tiempo fue llamado a Roma para ser nombrado emperador, y en su lugar pues tomó el mando Tito, y eso pues en el año 70 por fin conquistaron Jerusalén, cayó, es conquistada, y Tito estaba al mando en ese momento de las tropas. En el arco de Tito, que es el que tenéis ahí en imagen, hay representadas, está puesto más grande arriba la imagen, los objetos que se trajeron del templo. Esto todavía puedes ir a Roma, lo puedes ver, está ahí, en las ruinas de Roma, pues está en el arco, está veis claramente, se reconoce el candelabro que fue llevado y otros utensilios que fueron llevados del templo, objetos llevados del templo a Roma. Tito después fue emperador y a él le siguió Domiciano. Domiciano era hermano de Tito. Y en la época de Domiciano corresponden pues, al apóstol Juan y al libro de Apocalipsis. Debemos relacionarlo con Domiciano. Domiciano sí que es el que reclama, diríamos que es el primero que propiamente reclama para sí ese título de Señor y Dios. Él dice: yo soy Señor y Dios. Y por eso el conflicto con los cristianos que tienen otro Señor, y eso daba lugar a que fueran denunciados como rebeldes. Eran acusados de rebelión los cristianos. Por eso exigían, en el tiempo de Domiciano, se exige
a los cristianos renunciar a su fe y adorar al emperador. Ese conflicto, ese contexto histórico es el que nos debe ayudar también a entender el libro de Apocalipsis. Porque aunque Apocalipsis podamos, dependiendo, ya sabéis que hay muchas interpretaciones del libro, ¿no? Pero interpretes lo que interpretes, hay parte que es evidente que tiene que ver con futuro, pues el escrito fue para el primer siglo, fue escrito para aquellos que recibieron el libro. Y por lo tanto ese libro tenía que tener un mensaje para aquellos creyentes, para sus circunstancias. Y efectivamente se pueden relacionar imágenes de Apocalipsis con cosas de la época que vivían allí los creyentes. Por ejemplo, pues se ha relacionado las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 con las 7 colinas de Roma. También se ha relacionado el nombre de César, Nerón César. Sabéis que en hebreo las letras tienen un valor, se le puede dar un valor numérico a las consonantes. Y el valor numérico de Nerón César, pues justamente es el famoso 666. No estamos diciendo que Apocalipsis está anunciando eso, pero sí que aquellos creyentes podían ver conexiones, podían relacionarlo e identificarse, ¿no?, con el mensaje del libro de Apocalipsis. Así que independientemente de la interpretación que podamos tener del libro, el libro sí que tenía sentido para aquellos, aunque sea un libro escrito para el futuro, porque es un libro que tiene el propósito de alentar, de animar a los creyentes que están bajo persecución. Y da igual que el mensaje sea para el futuro, para persecuciones del futuro, pero ellos que están siendo perseguidos pueden hacer suyo el mensaje de consuelo, de ánimo, de esperanza que trae el mensaje profético de Dios. Y en realidad es así, en todos los libros proféticos de la Biblia, pues no estaban escritos solo para anunciar cosas futuras. El propósito era un mensaje para ese tiempo, aunque las cosas podían ocurrir cientos de años después. Ocurre eso con los profetas, algunos profetas del Antiguo Testamento, pero el mensaje tenía mensaje para ellos, para los receptores, los primeros lectores. Y de esa manera podríamos pensar que Apocalipsis podría ser incluso visto como una alegoría de su época. Una alegoría de cualquier época de persecución de los cristianos. Hoy en día también, que hay cristianos perseguidos en otras partes del mundo, pues se pueden sentir identificados, ¿no?, con el mensaje del libro de Apocalipsis, aunque su cumplimiento probablemente final, pues todavía sea futuro. Bueno, me podéis interrumpir también, ¿eh? Si necesitáis interrumpirme, podéis hacerlo. Bueno, aquí me salté una. Bueno, nos queda mencionar Nerva y Trajano, que eran gobernadores, y a partir de ahí se suaviza la relación con los cristianos. De hecho, hay una correspondencia interesante entre Trajano y Plinio el Joven, que era un gobernador en Asia Menor, y como que le está preguntando al emperador, ¿no? Bueno, ¿y qué hago con los cristianos? Y el emperador le viene a decir, mira, no hagas nada, déjalos en paz. Si no causan problemas, si no hay follones, mejor déjalos que hagan como quieran. Entonces se fue suavizando a partir de ahí la relación con los cristianos. Bien, el imperio luego se dividió en esas provincias, como está ahí en el mapa, y ahí veis que Judea pues, es algo muy pequeño y realmente estaba conectado casi como con dependencia de Siria. En las provincias romanas hay de dos tipos, una las senatoriales, que dependían del Senado, y luego las imperiales, que intervenía directamente el imperio. Eso todo lo tenéis en las notas, así que no voy a detenerme sobre eso. Recordad también el estatuto jurídico, las clases de personas que había en el imperio romano, que también es interesante. Hay 3 grandes categorías: los ciudadanos romanos, estos son los que tenían derechos de participar en las elecciones, de tener un juicio justo o con garantías, incluso podían recurrir si consideraban que había sido injusto la sentencia. Dentro de estos hay 3 categorías. Los senatoriales eran los ricos, luego los caballeros eran los militares que con sus conquistas pues, eran los nuevos ricos, y luego la plebe pues eran los que tenían oficios. Para nosotros la palabra plebe probablemente nos suene a algo despectivo, ¿no?, como la plebe, pero fijaos que en la plebe estaban incluidos los médicos, la gente que hoy valoramos como importante.
Otra categoría de ciudadanos romanos, pues aparte de ellos estaban los hombres libres. No tenían el derecho de los ciudadanos, pero tampoco eran esclavos, eran como unos intermedios. Y podían tener algunos privilegios, no de romanos, pero sí de la ciudad donde vivían, pues podían tener algún privilegio. Y ya finalmente el último grupo de la población romana, pues eran los esclavos, que además eran la inmensa mayoría de los ciudadanos del Imperio Romano. Fijaos que se decía que un rico romano podía tener, o sea, no podía tener menos de 12. O sea, si tenías menos de 12 esclavos no eras considerado un rico. Los esclavos eran propiedad del amo y dentro de los esclavos también había categorías. Había el esclavo griego, estudiado, educado, preparado, que podía ser tutor de una familia. Incluso estos esclavos de esta categoría podían vivir mejor que otros hombres libres, porque vivían pues sirviendo, trabajando para gente importante. Luego otra categoría de esclavos eran los trabajadores del campo y ya el escalafón más bajo eran los trabajadores de las minas. Algo que tenemos en cuenta, por ejemplo, de este contexto histórico de cómo era la vida en el Imperio Romano y que cuando leemos, ¿no?, en el libro de Hechos, es el término casa, el concepto casa. Cuando en el Nuevo Testamento leemos ese concepto de casa, de alguien y su casa, a lo mejor para nosotros en Occidente, pues la casa es donde viven los padres y los hijos. Pero en el contexto romano, que es el contexto del Nuevo Testamento del primer siglo, ese término casa abarcaba algo más que los padres y los hijos. Abarcaba también los esclavos, que como acabo de decir, pues eran también numerosos. Los esclavos eran un comercio muy importante. Dicen que en una ciudad se podían vender, fijaos, hasta 20.000 esclavos diarios. En un día, la venta de 20.000 esclavos. Eran importantes para una sociedad basada sobre todo en la agricultura, ¿no? No había el desarrollo de la industria como tenemos en la actualidad y en aquel tiempo pues la base era la agricultura. De estos estados o categorías se podía pasar de una a otra. Por ejemplo, una persona libre podía caer en ser esclavo. ¿Por qué? Pues por haberse involucrado en un conflicto, por delitos, por deudas o por una crisis económica que se tenía que vender como esclavo para poder saldar sus deudas. Y al revés, también los esclavos podían lograr la libertad. ¿Y cómo? Pues pagando, si lograban reunir fondos suficientes, y ese dinero curiosamente se llevaba al templo, o sea, no se le pagaban directamente al amo, ese importe se llevaba al templo y desde el templo se le pagaba al amo. También podía darse el caso que un amo pues estaba tan contento con este esclavo que lo podía llegar a adoptar como si fuera un hijo e incluso hasta hacerle un heredero más o simplemente darle la libertad. Interesante, y esto puede ser una pregunta casi de debate, de qué es lo que pensáis, ¿no? Porque el Nuevo Testamento habla de los esclavos y el contexto, como estamos diciendo, la inmensa mayoría de las personas en el Imperio Romano eran esclavos. Y la pregunta podría ser, ¿cómo trata Pablo el tema de la esclavitud? Aquí viene un cristiano, ¿y qué va a hacer un cristiano ante el cuadro de la esclavitud? La ataca, la condena, la defiende. ¿Qué es lo que hace Pablo con la esclavitud? Entonces empieza a leer, sobre todo se menciona en Colosenses y en Efesios. Y Pablo, ¿qué hace? Se pone a protestar, dice, vamos a hacer una manifestación en contra de la esclavitud, como hizo en su día Wilberforce, ¿no?, y otros líderes cristianos. ¿Qué es lo que hace Pablo? Bueno, no dice nada en contra de la esclavitud. Y quizá hoy nos puede chocar, ¿no?, nos puede llamar la atención. Lo que sí hace Pablo, si leemos los pasajes, ahora no podemos detenernos en ello, en realidad lo que hace es regularla.
y lo que hace es regular el abuso y convierte un poco esa relación de amo y esclavo con lo que sería para nosotros hoy un jefe y su empleado. Que sea un trabajo digno, que sea tratado con dignidad y está regulando ese abuso. ¿Por qué? Bueno, porque la esclavitud era un hecho. Pablo no la podía cambiar ni eliminar de golpe. Sería imposible, era impensable eliminar de golpe la esclavitud, porque es que el imperio se basaba precisamente en ese tipo de trabajo y era la mayor parte de la población. Pero sí Pablo hace eso, ¿no? De regularla para que haya un trato justo entre el amo con el esclavo y que el esclavo también pues tenga una actitud correcta con su jefe. Bueno, dejamos aquí a los romanos. Y nos vamos con otro aspecto importante, que es el helenismo, que es la influencia también que tiene en el contexto del Nuevo Testamento toda la influencia griega. El helenismo inicia con esa visión de Alejandro Magno de conquistar y de exportar la cultura griega a través de las ciudades o las polis. Las polis son las ciudades. Ahí tenéis una lista de ciudades griegas que eran lugares de cultura, de confluencia, eran focos de saber. Y ahí destacamos dos ciudades importantes para nosotros. Bueno, hay tres marcadas porque una tiene el mismo nombre que otra y hay que distinguirlas, ¿no? Hay dos Antioquías. No es lo mismo Antioquía de Siria que Antioquía de Pisidia. Bueno, las dos importantes polis griegas es la Antioquía de Siria y la Alejandría, en el norte de África. ¿Por qué son importantes? Pues la de Antioquía, que está en el norte de Israel, lo vamos a ver en un momento, está relacionada con uno de los herederos de Alejandro Magno, de sus generales, y la otra del norte de África, Alejandría, pues porque ahí hay una biblioteca muy importante y hay una traducción muy importante de la Biblia al griego. Bueno, vamos a comentar un poco esas dos ciudades. En el caso del norte de Siria, Antioquía de Siria, esa está en la zona que heredó, por así decirlo, uno de los cuatro generales. O sea, cuando murió Alejandro Magno, su imperio lo dividen entre los cuatro generales. Y uno de ellos, pues Seleuco, es el que hereda esa parte. Otro de ellos fue Ptolomeo, que él se ocupa de la parte de lo que sería Egipto. Y es donde tuvo una influencia importante, ¿no? Y el otro Seleuco, pues es de lo que es el área de Babilonia, de Siria y Babilonia y Asia. En el Seleuco este hay un personaje muy importante que tuvo mucho impacto con los judíos, que fue un sucesor suyo, Antíoco Epífanes IV. ¿Por qué? Pues porque él sí que no se conforma solo con conquistar el territorio, sino que trata de imponer la cultura griega a los judíos. Y ahí entra en conflicto con las creencias, con las leyes, con las costumbres judías. Y su estrategia, lo que hace, y claro, enfada todavía más a los judíos, pues es cambiar al sumo sacerdote, que ya no sea de la línea que tenía que ser bíblicamente, la línea de Aarón. Y eso fue lo que suscitó y dio lugar a las famosas guerras de los macabeos, que se rebelan contra esa imposición de Antíoco. Y bueno, pues los macabeos que se rebelan al principio tienen el apoyo de los piadosos religiosos judíos que se resisten, y en ese tiempo ahí se origina dos grupos, uno de ellos muy mencionado en el Nuevo Testamento, que es el de los fariseos. Los fariseos surgen porque son judíos piadosos que se rebelan con esta imposición de la cultura griega y de todo lo que está haciendo este Antíoco, y entonces ellos apoyan en principio a los macabeos para resistirse y oponerse. Y los fariseos pues trataban de mantener la pureza de los ritos y las normas judías. Y el otro grupo, que sí que no aparece
mencionado así en el Nuevo Testamento, pero que fue la otra salida, la otra opción que tomaron judíos piadosos. En lugar de unirse a la resistencia, a la oposición, pues fueron los esenios que optaron por el monasticismo, apartarse de la sociedad, recluirse, tratar de vivir su fe ahí aislados, apartados, e ir aguantando el chaparrón. Así que eso fue lo que ocurrió en torno a esta ciudad de Siria, en Antioquía de Siria. Y la otra, en el norte de África, ya lo adelantaba algo antes porque era importante, ahí, al contrario de lo que hizo Seleuco, de imponer por la fuerza la cultura griega, en este otro Ptolomeo más bien fue más diplomático y buscó tener buenas relaciones con los judíos. En esa zona, en esa ciudad, está Filón de Alejandría, que era un judío, y él trata también de armonizar un poco la filosofía griega con el judaísmo. Y se promueve entonces la traducción de los libros sagrados judíos y entre ellos el Antiguo Testamento griego surge ahí, que es conocido como la versión de los 70 o Septuaginta, pues porque fueron 70, no es exactamente 70, pero 70 y algo de personas que intervinieron en esa traducción. Y esa traducción es muy importante para nosotros porque esa versión del Antiguo Testamento es la base, es la que utilizan los escritores del Nuevo Testamento. Cuando en el Nuevo Testamento se citan porciones, pasajes del Antiguo, se están citando de esa versión, de esa traducción. Y eso explica también por qué encontramos a veces diferencias. Tal vez os habéis dado cuenta que encontramos alguna cita en el Nuevo Testamento que se supone está citando un pasaje del Antiguo Testamento, lo está citando, y luego vas al pasaje del Antiguo Testamento en tu Biblia y ves que hay alguna diferencia de redacción. Y eso es precisamente obedece a eso, a que nosotros en nuestras Biblias tenemos la traducción del Antiguo Testamento hebreo. Nosotros tenemos una traducción del hebreo directamente. Mientras que los autores, los escritores del Nuevo Testamento, en su época manejaban la traducción griega. Y esas cuestiones de traducciones pues dan lugar, como veremos en otros seminarios, para mí el más interesante de todos, pues los temas de traducción, de los originales y todo eso que es muy interesante. Bien, corrientes religiosas y filosóficas. Y tenemos que ir concluyendo ya este tiempo. Pues, ¿qué es lo que está corriendo en cuanto a religión y filosofía? ¿Cómo era la religión de los romanos? Pues Roma, religión ligada a la naturaleza y también a los antepasados, ¿no? Esa invocación a los antepasados. Corrientes griegas también van, perdón, griegas no, orientales, corrientes orientales con mitologías van también entrando y en el Imperio Romano con ideas como la de morir y volver a renacer, con ritos de iniciación. Y ahí surgen pues, conceptos ya prenósticos que entran en ese conflicto entre la materia y el espíritu, que llevan a eso que vemos en el Nuevo Testamento, esos debates, ¿no? Los que niegan la encarnación, porque si la materia es mala, entonces Dios no puede encarnarse. Se mantienen los dioses griegos, que se caracterizan por tener rasgos humanos, por ejemplo Atenea, que es la imagen que tenéis ahí, fijaos la dimensión, ¿no? Hay un hombre ahí de pie y esto es una reproducción que está en Estados Unidos de Atenea, que es la diosa griega quizá la más importante de las artes, la guerra, la civilización, la sabiduría, y estaba en el templo del Partenón, que había sido construido en su honor. Luego hay influencia de cultos mistéricos, es decir, de lo oculto, solo para personas iniciadas. Entonces la salvación tiene que ver con todo eso, con meterse en esos ritos de iniciados. Y ya luego las escuelas filosóficas. Con respecto al Nuevo Testamento, hay 3 que son relevantes, aunque mencionamos en las notas 4.
pero para el Nuevo Testamento son relevantes tres de ellas. Los estoicos, que fueron fundados por Zenón, y el estoicismo dice que todo está marcado ya por el destino, así que solo toca aguantar. Hay que, lo que va a venir, y por lo tanto, si quieres ser feliz, pues lo que tienes que hacer es aceptar el destino, aceptar lo que venga. Creen en la igualdad de todos los hombres, desmitifican la religión, no tiene ningún valor para ellos. Otro grupo son los epicúreos, fundado por Epicuro, y para ellos solo existe la materia, lo material, no existe nada fuera de la materia. Entonces incluso llegan a decir que el alma también está formada por átomos, es algo material. Y esta corriente en los saduceos. Ellos la asumen y por eso ellos no creen en la resurrección. No puede haber resurrección. Pueden ser definidos como ateos prácticos. Y en este caso, para los epicúreos, pues el placer, pues todo lo que te haga sentir bien, pues ya está, eso es lo que hay que buscar, ¿no? Y por último, los cínicos, pues estos proponen la libertad de normas, que no hay que tener tantas normas, y ridiculizan a todos aquellos que se sujetan a las normas. Y Pablo pues se enfrenta con todos estos pensamientos y trata de sacar provecho en los debates, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo se tiene delante a fariseos y saduceos, ¿no?, que le están atacando, ¿qué tema saca Pablo? Pues plantea el tema de la resurrección. ¿Y por qué les propone el tema de la resurrección? Pues porque los fariseos sí creen, pero los saduceos no. Y entonces van a discutir entre sí en lugar de enfrentarse con Pablo. E inteligentemente Pablo provoca el enfrentamiento entre ellos, que así lo dejan a él en paz, y además pues el gobernador romano toma cartas y se lleva a Pablo y se libra un poco de aquella situación. ¿Qué pasa con el pueblo judío en el Nuevo Testamento? Pues el contexto del Nuevo Testamento viene de los macabeos, que tiene su origen en el exilio babilónico, y el regreso, cuando se regresa para construir el segundo templo, restaurar el culto, pues el judaísmo está bajo los imperios, ¿no?, persa y luego el griego. Y en el tiempo del griego, como dije antes, pues viene este Antíoco Epífanes que provoca esta revuelta en el siglo II antes de Cristo, y ahí entonces cuando surgen los macabeos, que se constituyen en reyes de los judíos para tratar de sacarse de encima al imperio, ¿no?, que está dominando. Y esto da lugar a la dinastía de estos reyes, que es la dinastía asmonea, el periodo asmoneo, que va desde el año 167 al 63 antes de Cristo, pero es un periodo también con muchos conflictos. En el año 63, los judíos, antes de Cristo, los judíos están bajo el Imperio Romano. Pompeyo pues fue enviado por Roma para combatir a los piratas que había en el Mediterráneo, conquista Siria y al final es llamado para intervenir y poner orden en Jerusalén. Y él impone a Antípater. Antípater es idumeo. Idumeo quiere decir que es de Edom. En el mapa que tenéis en pantalla, abajo de todo está el reino de Edom. Pues Antípater era de ahí y es el padre de Herodes. Y se llama Idumeo porque era de Edom. Él se había convertido al judaísmo, era fiel a Roma y por eso Roma le nombró primer ministro de Transjordania. Está ahí a la derecha. A la derecha está en esa zona, a la derecha del Jordán, una ciudad importante, famosa, conocida también en la escritura, o mejor dicho, un grupo de ciudades que se llamaba Decápolis. Eso está en los evangelios. Y Decápolis, esa palabra significa 10 ciudades helenistas. Luego Antípater pues termina siendo procurador, nombrado procurador de Judea. Luego él divide el poder entre sus hijos, y entre ellos, ¿quiénes? Herodes, que será el que se ocupa de Galilea, el norte de Israel, y otro de sus hijos, Fasael, será el que gobierna en Judea. Bueno, vamos a ver si concluimos rápidamente porque son las 9:30 y creo que vamos a
dejarlo, como tenéis en las notas toda la información. Bueno, esto es todo lo que ocurre. Esta es la última, bueno, la penúltima. Eso es un cuadro, os lo puedo pasar si tenéis interés. Todo esto os lo puedo pasar también, de donde están relacionados pues los gobernadores con los que corresponden a cada época de lo que estamos hablando. Vale. Y finalmente, el otro capítulo que ya no tenemos tiempo de comentar es las instituciones del judaísmo, como el Sanedrín y la sinagoga, donde está el Consejo de Ancianos, que eran los poderes sobre lo cotidiano, y siempre bajo la autoridad romana, ¿no? Por eso no podían dictaminar la pena de muerte. Y bueno, ahí tenéis también la organización que formaban el Sanedrín, pues los ancianos, era la gente importante, la aristocracia de los judíos, los sumos sacerdotes, los escribas, que eran los doctores de la ley, que copiaban los manuscritos, y la mayoría eran fariseos. Y luego la sinagoga, pues era el lugar de culto, el lugar de reunión, no solamente de culto, sino también donde se trataban asuntos pues, de la comunidad. Y la sinagoga pues tiene su origen con la destrucción del templo y también de los judíos en la diáspora. Vale, ¿qué más? Tenemos que saltarnos por aquí. Y esta es la lista de grupos religiosos del judaísmo de la época del Nuevo Testamento. Los separados, los fariseos, que tenían la palabra y la tradición, las dos cosas. Al final terminaban poniendo siempre la tradición por encima de la palabra, interpretaban la palabra con la tradición. Los saduceos, eso viene de Sadoc, era un justo, se puede traducir Sadik justo, y era un sacerdote, y ellos se consideraban los descendientes de Sadoc. Era un grupo aristocrático y es donde salen los sumos sacerdotes normalmente de ese grupo. Pero estos eran simpatizantes con los helenistas y bueno, pues por dinero hacían lo que fuera. Para ellos lo importante era la Torá, el resto del Antiguo Testamento no tenía mucha importancia y, como dijimos antes, no creían en todo lo sobrenatural, ni ángeles, ni espíritus, ni resurrección. Los esenios, ya menciona también, que sería como un grupo monástico que se aísla, y ahí está la imagen de las cuevas de Qumran, que gracias a ellos se encontraron manuscritos antiguos muy importantes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento en el año 1947, que confirmaban la fidelidad de otros manuscritos que se encontraban, que eran la base textual, pero que eran muy posteriores. Pues estos que eran mucho más antiguos confirmaban la fidelidad de los manuscritos que se tenían hasta entonces para nuestras Biblias. Herodianos era un partido político, partidarios del rey Herodes. Los celotes eran sicarios. Sicario quiere decir del puñal, que estos iban usaban la fuerza o lo que fuera para intentar oponerse a Roma. Y luego los samaritanos, que es un grupo también muy interesante, su origen, ¿no?, en el norte de Israel, por esa mezcla que se dio lugar con la invasión de Asiria. Y entonces en esa zona, en el norte, en Samaria, pues había mezcla de judaísmo con religiones y costumbres de otros pueblos, y eso fue el motivo de los conflictos de los judíos con los samaritanos, que los consideraban, pues, digamos, herejes, ¿no? Y ya los escribas que dije antes, que copiaban la ley, estos eran los doctores de la iglesia, ¿no? Y los que se sentaban en la cátedra de Moisés, estos eran los que saben. Y finalmente los bautistas, pues era un grupo también que Pablo encuentra en Éfeso, que eran seguidores de Juan el Bautista. Bueno, hasta aquí la presentación y mi conversación, que como siempre se hace el tiempo escaso, se pasa volando. Voy a quitar la presentación y si queréis comentar algo, hacer alguna pregunta o alguna duda que tengáis, pues estoy ahora
a vuestra disposición. Y si no, en cualquier momento también me podéis escribir. El micro es vuestro ahora. Bueno, gracias por compartir, que es un buen resumen de las notas, pero con los mapas y demás se agradece. Así que gracias, me hizo muy bien. Nada, es para ayudaros. Muy bien. Sí, Hans, buenas noches, sí, ¿qué tal? hola, ¿de dónde vienes tú? Vivo en Madrid. Estás en Madrid, muy bien. Sí. Vale, bienvenido. Muchas gracias. Tenía, bueno, dos cuestiones. Sí. La primera sí está relacionada con lo que estamos hablando y por curiosidad, en uno de los mapas que proyectó antes, en el reino donde aparecían los reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, en la actualidad ese reino de Israel tiene algo que ver con la constitución de lo que es Israel en la actualidad o incluso los propios lobbies judíos que hay en la actualidad o sionistas. Bueno, no están separados en la actualidad como Judá e Israel. En realidad es como todo Israel, ¿no? Está como reunificado y no hay esa distinción entre Judá e Israel, ¿no? No son como dos naciones, eso no. De hecho, con el retorno, aunque en el Nuevo Testamento está así separado Samaria, pero no es propiamente la nación de Israel. Como dos naciones que se habían dividido después del reinado de Salomón, que es Judá e Israel, eso con el regreso del exilio ya no persiste. Entonces queda Judá, propiamente que es identificada como Israel, y después al norte está Samaria, ¿no? Los samaritanos, y eso es el Nuevo Testamento, o sea, el mapa del Nuevo Testamento. Entonces estaría como Israel, que sería más la zona de Judá, y luego arriba los samaritanos. Pero no hay esas dos naciones ahora. No. De acuerdo. La otra cuestión, he visto esto quizá no está relacionado con lo que estamos hablando ahora, pero en la página yo subí el domingo el trabajo, pero he visto que me pone un aviso de que tengo retraso, que no sea, bueno, como no sé, como que no se ha subido, no sé si es algo que ha pasado a todos o sí, bueno, porque en teoría tenéis unos días, una semana para subir el trabajo. Si lo subes después, pues el sistema te avisa, te dice que vas con retraso. No, lo subí el domingo a las 10 de la noche, una cosa así. Vale. Bueno, no sé cómo está programado ahí en el aula, si es una cuestión técnica, que hay un día más o menos ahí, porque en teoría el día, ese tenía que estar subido el día 6, que es domingo. Bueno, sí, a lo mejor existe. Me pone como que no está subido. O sea, Sí, está, sí. Sí está, de acuerdo. Sí, ya tengo ya parte corregido de vuestras tareas, pasa que las envío todas juntas cuando termine de corregirlas. Y tú eres Hans Márquez. Sí, me llegó todo bien, ¿eh? Sí. Vale, de acuerdo. No, simplemente en la página pone como que no está presentado, entonces, sí, joder, qué raro. Pues no, a mí me pone que está entregado, sí, me aparece como entregado. Así que si os pone el aviso simplemente es para recordaros que no os retraséis, pero nada, no tiene más importancia. Sí. De acuerdo, nada. Pues, sí, nada, y cualquier duda me escribís, sin problema. Muchas gracias. Sí, después ya os pondré ahí, lo subiré las tareas corregidas. Bueno, si no tenéis ningún comentario y queréis marcharos, pues podemos marchar. También se unió ahora Ruth, que ella está en Ecuador y ya me había dicho que tenía algunas tareas que tenía que hacer y no podía llegar a tiempo, y llegó por eso después. Bueno, pues nada, si queréis nos despedimos aquí, lo dejamos. Intentad llevar las tareas al día y nos veremos en la próxima videoconferencia. Espero que os salga todo muy bien en el examen. Y nada, pues que
que sigáis así. Muy calladitos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, a Muchas vosotros. gracias. Adiós. Muy bien. Saludos a todos también. Buenas noches. Chao, Buenas Lucas. Buenas noches. noches. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Chao, Jordi. Muy bien. Bueno, tengo a Ruth, no sé si me estás escuchando. Sí, ¿Qué tal? ¿Pudiste al final unirte después? Muy bien. sí pude tarde, pero pude. Voy a Bueno, ver cómo ver la grabación para sí, coger. sí, luego estará disponible para que la puedas ver. Bueno, Perfecto. muy Gracias. bien. ¿Tú qué tienes? ¿Raíces inglesas, americanas o Esas. inglesas? Yo Sí. también. ¿Sí? Así Sí. por el apellido, ¿no? Mi abuelo, mi bisabuelo era de Inglaterra, Ah, pero mi abuelo y mi padre eran de Nueva Zelanda. no, fíjate. Sí. Bueno. ¿Y que fueron que fue de misionero ahí o algo? Sí, vino acá a Ecuador de misionero, mi papá. Ah, Él ya falleció. vaya. Mm, Mi hermano sigue en la misma iglesia que él estaba y yo estoy tratando de aprender un poco más. sí, claro, muy bien. Bueno, ¿y de qué parte de Inglaterra era tu abuelo? De Devon, del sector del Devon, sur. del sur. Sí. Vale, Ajá. muy bien. Bueno, pues nada, encantado. Que Dios te bendiga. Gracias. Vale, buenas noches. Bueno, ahí todavía tienes mucho día por delante, ¿no? Sí, Mm, todavía. Unas 2 de la tarde recién por acá. Ya, La bueno. grabación, disculpa, la grabación no la puedo ver todavía. ¿La van a poner o Sí, cómo funciona? sí, tarda, no sé si tarda, no sé si son horas, minutos o... Sí, Ok, la listo. tienen que terminar, espera hasta mañana mejor. Sí, Perfecto. porque en Listo. este momento todavía están operando ahí, sí. Ujú. Listo. Vale, Muchísimas gracias. nada, a ti. Chao, Adiós. bendiciones. Gracias, igual. Chao, chao.